Que el Señor les bendiga, mis hermanos, mis hermanas, mis amigas, mis amigos. Que el Señor les bendiga. Vamos a comenzar este día martes, como hacemos siempre, y vamos a estar compartiendo la palabra de Dios con cada uno de los hermanos y hermanas que están allí. Tenemos en la lista, la primera hermana es Inés Guerrero, ¿sí? Que Dios la bendiga. Dios les bendiga, mi hermana, y 296 personas que están ya conectadas con cada uno de nosotros. Hay personas que lógicamente están en otro país, por ejemplo Colombia, son 3 horas antes que nosotros. ¿Sí? Así que hay personas que todavía a lo mejor no llegan de su trabajo, no pueden compartir la palabra con nosotros. Pero en algún momento estaremos viendo si podemos cambiarla o no. Así que le voy a pedir a los hermanos que quieran colaborar y decir, bueno, si les gusta este horario o lo cambiamos una hora más tarde. Bueno, le damos gracias al Señor por poder compartir entonces y vamos a ir a la carta de Santiago, ¿sí? Santiago apóstol, ¿sí? Eh, es algo muy bonito lo que está acá. Y vamos a estar viendo sobre el apóstol Santiago, ¿sí? Y sobre lo que él escribió para compartir con cada uno de nosotros. Vamos a estar leyendo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y el pueblo que escucha dice amén, ¿sí? Dice Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión salud. Debemos ubicarnos de quién es Santiago. Hay personas que no lo saben, pero Santiago era hermano carnal de nuestro Señor Jesucristo, como Judas Tadeo también, ¿sí? Hay personas que a lo mejor no lo saben, o otros que no lo quieren entender, pero era hermano carnal de nuestro Señor Jesucristo. Y bueno, vamos a hablar algo sobre Santiago. Cuando Santiago o cuando nuestro Señor Jesucristo todavía no comenzaba su trabajo, no había sido bautizado, no era una persona, podríamos decir, normal en su casa. Y se imaginan de repente que él dice que es el Hijo de Dios, ¿no? Nuestro Señor Jesucristo. Su mamá y su papá lo sabían y lo entendían, pero sus hermanos no entendían que Jesucristo era el Hijo de Dios y es el Hijo de Dios y es el mismo Dios. Entonces, Santiago era una de las personas que vivían con el Señor, pero se imaginan en este momento, en esta época en la que nosotros estamos, que de repente un hermano diga, bueno, yo soy hijo de Dios y soy el Mesías, realmente va a causar mucho problema. Hay muchos que no lo van a poder entender. Lógicamente ya el Mesías vino y lo estamos esperando otra vez, ¿sí? Pero sabemos la historia de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? O sea que hoy día nadie puede decir, bueno, yo soy el Cristo, pero sí podemos decir, por los méritos de nuestro Señor Jesucristo, que somos hijos de Dios, ¿sí? Y coherederos con Cristo.
lo que va a heredar nuestro Señor Jesucristo, lo vamos a heredar nosotros. Bueno, acá cuando hemos leído este versículo, dice, Santiago, siervo de Dios, ¿sí? Está diciendo, siervo de Dios y del Señor Jesucristo. ¿Se imaginan? Haber llegado a comprender esto es porque ya pasó muchas cosas. Y dice, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Tenemos que entender qué pasaba en aquel tiempo, en el tiempo que escribió la carta Santiago, después de haberse convertido, después de haber recibido la inspiración del poder del Espíritu Santo. Más o menos la escribió la carta en el año 60 después de Cristo. Después de, cuando él escribe esta carta, los cristianos estaban siendo perseguidos por los romanos y también perseguidos por la misma iglesia o los fariseos que estaban en aquel tiempo, que eran los doctores de la ley, que siendo aún doctores de la ley, no habían podido entender y poder ver a Jesucristo como el Hijo de Dios. Con toda la sabiduría que tenían, según ellos, no podían entender que tenían al Mesías, al Hijo de Dios, allí frente a ellos. Y bueno, una de las cosas que debemos entender y saber, él dice a las 12 tribus. Las cartas de Santiago, las de Pedro, las de Juan, la de Judas Tadeo, son cartas que se llaman cartas generales, ¿sí? O universales. ¿Cómo es esto? Habían sido dispersados todos los cristianos en aquel tiempo. Entonces, no podía Santiago ir y predicar en una casa o en otra, o en una iglesia y en otra. ¿Por qué? Porque estaban todos los cristianos dispersados, ¿sí? Y entonces, ¿qué hace el apóstol Santiago? Él escribe esta carta. Y así como se hacía con las cartas de Juan, de Pedro, estas cartas se llaman universales porque iban de lugar en lugar, ¿sí? O cartas generales también. Iban de iglesia en iglesia o en casa de oración a casa de oración, ¿sí? Y él les envía un mensaje porque sabía que cada uno de ellos que habían sido dispersados estaban sufriendo muchas tribulaciones, estaban siendo perseguidos para matarlos. Y bueno, eso no, hoy en día, por lo menos en los países latinos, no existe, ¿sí? Que se persigan a los cristianos. O sea, sí, somos perseguidos, pero no de la manera que los perseguían a ellos, ¿sí? Somos perseguidos, lógicamente. ¿A quién le va a gustar que le prediquen el Evangelio, que le digan la verdad de Dios, ¿sí? No la nuestra, sino la verdad de Dios. A las personas no les agrada mucho. Pero ellos estaban siendo perseguidos y no tienen la bendición que tenemos nosotros. Por ejemplo, en este momento yo puedo estar a través de las redes sociales predicando la palabra de Dios y llega a muchas partes en el mundo, que hay personas que después me lo hacen saber a dónde llegan o comentan o preguntan, ¿sí? Entonces hay muchas personas, hablemos de
desde Canadá, ¿sí? Hasta Tierra del Fuego, que es acá en Argentina, ¿sí? En el sur de Argentina, como en Chile, Colombia, Perú, Bolivia, Venezuela, Ecuador, ¿sí? No sé si dije Perú, y también en las Antillas, ¿sí? O en el Mar Caribe, están personas de Puerto Rico. Por ejemplo, una de las hermanas que está primero en la lista allí es de la isla de Cuba, ¿sí? Hoy sabe estar la pastora, y me imagino que ya estará, la pastora de Puerto Rico, la hermana de Santo Domingo, que también sabe estar con nosotros, que Dios la sanó de coronavirus cuando un día llamó y estaba, eh, que ya no resistía más y estaba sola. Y bueno, en la oración el Dios obró y el Señor hizo el milagro en su vida y la salvó del coronavirus. Estaba muy grave. Bueno, así que también en España hay personas, en Europa hay personas que están eh, recibiendo la palabra, pero para ellos ahora es lo que llamaríamos de madrugada, ¿sí? Y estoy preparando para predicar unas horas antes, ¿sí? Para poder llegar a lo que es Europa, para poder predicar bien en Europa y que coincida el horario con ellos, ¿sí? Bueno, eh, entonces, así como están dispersados los cristianos ahora en el mundo, ¿sí? También en aquel tiempo estaban dispersados, pero más que nada estaban dispersados porque estaban siendo perseguidos. Entonces, ahí pueden ver que dice a las 12 tribus que están en la dispersión, ¿sí? En el primer versículo. Eh, en el segundo versículo dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Y esto es una cosa, una palabra, eh, se podría decir también un mandamiento, en que es muy difícil realmente tener gozo en las pruebas. Pero acá dice, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Ahora, hay un motivo por el cual Santiago lo dice esto, ¿sí? Inspirado en el poder del Espíritu Santo. Y él estaba diciéndole a los hermanos perseguidos en aquel tiempo que, bueno, si están en pruebas, en dificultades, tal vez pasando hambres, tal vez en peligro de muerte, ¿sí? Dice, cuando ustedes se hallen en diferentes pruebas, eh, estén, ¿sí? O tengan mucho gozo. Una de las cosas que siempre nos cuesta a nosotros es tener gozo en las pruebas. ¿Por qué? Porque cuando estamos en prueba, más que nada estamos afligidos, ¿sí? Nos sentimos mal, nos sentimos decaídos, deprimidos, oprimidos. Dios bendiga a Lili Angulo, que está viendo la prédica. Dios la bendiga a mi hermana. Hacía tiempo que no veía su nombre. Dios la bendiga mucho y gracias, mi hermana. Igualmente para usted, que Dios la bendiga. A usted y a su familia. Bueno, gracias por estar y compartir con nosotros, ¿sí? Hay
muchas personas en este momento compartiendo. eh, por lo que pude ver al principio, yo sé que después se agregan más, pero por el horario que yo tengo acá y el horario que tienen en otro lugar, hay personas que todavía no pueden conectarse. Pero ya hay 300, ¿sí? Bueno, que Dios le bendiga a mi hermana. Y estamos acá en Santiago, ¿sí? La carta de Santiago, el hermano de nuestro Señor Jesucristo. Amén, mi hermana. Entonces, una de las cosas que nosotros tenemos que a veces, o casi siempre, no vamos a ver a nadie que esté pasando en pruebas y que diga, uy, estoy feliz, estoy contento por la prueba que estoy sufriendo. Nunca vamos a escuchar eso. Pero acá dice que tengamos sumo gozo. Ahora, ¿por qué nos dice eso? Sabiendo, dice que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Y yo quiero que analicen bien cada palabra, porque cada palabra que se lee de la palabra de Dios tiene un sentido muy especial siempre. Y si la leemos así nomás, no le tomamos sentido. Ahora, fíjense lo que dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe, está diciendo, sabiendo que tu fe y la mía están siendo probadas, ¿sí? No es que venga la prueba y la tribulación, porque sí nomás, viene la prueba por circunstancias que el enemigo siempre quiere buscar en nuestras vidas, que pasemos malos momentos, que la pasemos mal y bueno, casi, o sea, lo que él quiere lograr, que nosotros nos enojemos con Dios. Pero acá Santiago está aconsejando a todos que están dispersados en el tiempo del año 60 más o menos, está escribiendo y dice, ustedes tengan gozo cuando tengan las pruebas, porque esa prueba es la prueba de la fe que ustedes tienen y de la fe que yo tengo. O sea que la palabra es actual, era para aquellos tiempos y es para hoy día también. ¿Por qué dice? Porque la fe, ¿sí? Produce paciencia. O sea, estamos en fe, estamos siendo oprimidos por el enemigo en diversas pruebas, pero ¿qué nos enseña cuando nosotros comenzamos a entender el Evangelio? Que esa prueba nos está enseñando a tener paciencia, ¿sí? Para poder vivir, para poder trabajar, para poder convivir con otras personas, ¿sí? Dice, mas tenga la paciencia su obra completa. O sea que no solo estamos en prueba, tenemos que tener gozo. Esa prueba produce en nosotros paciencia si es que estamos actuando como verdaderos cristianos, ¿sí? Y dice, y bueno, y que esa paciencia tenga su obra completa en nuestras vidas, ¿sí? Que tenga su obra completa. O sea que esa fe, en esa prueba, produce paciencia, pero que esa paciencia después se vea realmente que ha hecho una obra en nuestras vidas, en nuestros cuerpos, en nuestras mentes, en nuestros familiares, ¿sí? O sea que, bueno, está siendo probado, está siendo probado. Tenés fe, tenés que tener gozo. Si tenés fe, vas a poder pasar la prueba. La paciencia va a hacer
O sea, el pasar la prueba va a hacer que tengas paciencia y esa paciencia va a completar lo que un cristiano debe ser ante la presencia de Dios. Completo para aguantar, para soportar, para predicar. ¿Sí? Ahora, ¿para qué? Para que seamos perfectos y cabales. ¿Sí? Fíjense bien, Dios siempre nos está pidiendo perfección. Ahora, si no soportamos la prueba, si no hay gozo, tampoco llegamos a la perfección en nuestra fe. Y no somos cabales. Cabales quiere decir derechos, ¿sí? Cabal es una persona que dice una palabra y así es. Entonces, Dios quiere que seamos perfectos y que digamos sí cuando es sí y no cuando es no y nada más. Perfectos y cabales, ¿sí? Sin que os falte cosa alguna. O sea que nadie tenga que reprocharnos porque en nuestro caminar cristiano hemos fallado. Y por ahí fallamos. Pero Dios no quiere que seamos perfectos, que seamos cabales, ¿sí? Que seamos realmente dignos del llamamiento que tenemos como líderes, pero primeramente como hijos de Dios. Y después líderes si Dios lo quiere así, ¿sí? Ahora, fíjese bien, para pasar las pruebas, para pasar los malos momentos, para los momentos de crisis, viene esto. Dice, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. Generalmente, cuando nosotros estamos en pruebas, pareciera que viene un manto espiritual del enemigo para cegarnos y para que no veamos ningún camino delante de nosotros en la cual podamos salir adelante en el problema, en la dificultad, en la prueba, ¿sí? Entonces, el Señor dice, bueno, estás con problema, estás en crisis. Cuando estamos en crisis, significa una oportunidad. Tenemos que cambiar la palabra esa, crisis, por oportunidad. O sea que en esa crisis se está viendo qué caminos tomamos en la oportunidad que tenemos de hacer un cambio en la forma que estamos viviendo y lo que estamos haciendo. Entonces dice, bueno, si no sabes por dónde ir ni qué hacer, entonces uno le tiene que decir a Dios, Dios mío, en el nombre de Jesús, te pido que me guíes para saber qué camino debo tomar. Siempre le tengo que pedir sabiduría a Dios para qué camino debo tomar. ¿Por qué? Porque yo no sé el futuro, pero Dios lo sabe. Hay personas que quieren saber el futuro. Cuando alguna persona quiera saber su futuro, vaya a Dios y pregúntele a Dios a través de Cristo qué camino debe tomar. Y Dios, ¿qué dice acá? ¿Qué dice acá? Dice, pida sabiduría a Dios. ¿Y cómo lo va a dar Él? ¿Sí? Dice, el cual da a todos abundantemente
y sin reproche, y le va a ser dada. Dios bendiga a Silvia Basualdo, que está compartiendo con nosotros. Dios la bendiga. Dios bendiga a usted y a toda su familia. ¿Sí? Estamos en la carta a Santiago, en el capítulo 1, versículo 5. ¿Sí? Vamos por el versículo 5. Entonces dice, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. Cuando estamos en crisis, cuando estamos en problemas, cuando estamos en dificultades, si queremos saber cuál es el mejor camino, hay que preguntar a Dios. ¿Sí? Entonces, uno le dice, Dios mío, ¿qué camino debo tomar? Y Él va a dar la sabiduría en abundancia. Y no te va a reprochar por eso. No te va a decir, ay, la verdad que falta de inteligencia. No te va a decir eso Dios. A Dios le va a agradar que le estés diciendo, Padre, ¿qué camino debo tomar? Él se va a poner contento porque nuestro Dios sobre todo es Padre y Él, y como todo Padre, quiere que nos salgan las cosas bien. Pero para que nos salgan las cosas bien, debemos obedecer al Padre en lo que nos guía. Y muchas personas, cuando Dios cierra una puerta, que después de haberle pedido sabiduría, las personas se enojan porque Dios cerró una puerta. Pero no nos debemos enojar, porque Dios cerró la puerta porque no era bueno para nosotros. Entonces Él puede ver nuestro futuro, nuestra vida, como en una película, pero nosotros no. Entonces Él sabe qué va a ser bueno para nosotros. Muchos líderes que están en la palabra, la mayoría de ellos en el mayor tiempo de sus vidas han pedido a Dios la sabiduría para hacer las cosas. Y mientras han dependido de Dios, han podido tener victoria en todo lo que han emprendido. ¿Sí? Lo han podido lograr. ¿Por qué? Porque han pedido bien y han contado con el poder de Dios y su misericordia. Nosotros, si estamos aferrados a Dios y amamos a Cristo, bueno, le pedimos a Dios y Dios va a obrar. ¿Por qué? Porque si hizo que su Hijo muriera por nosotros, ¿cuánto más nos va a dar todo lo que le pidamos dentro de su voluntad? Si dio a su Hijo, ¿cómo no te va a guiar para hacer las cosas bien? Para no fallar. Ahora, en la crisis a veces no pensamos que Dios nos puede dar la sabiduría. Dice, pero pida con fe. ¿Sí? Porque hay personas que le piden a Dios, pero no esperan en Dios. ¿Sí? Le piden a Dios, pero no esperan en Dios. Porque a veces Dios está probando nuestra fe, ¿sí? Y nosotros nos queremos apurar, no queremos esperar mucho, ¿sí? ¿Y cómo sabemos si en esa espera estamos siendo probados en la fe que tenemos? ¿Cómo sabemos? Pero seguro que estamos siendo probados. Pero hay una cosa que yo siempre digo.
Dios no quiere saber nuestra fe, porque Él sabe toda nuestra vida, lo que vamos a hacer y lo que no vamos a hacer. Pero nosotros no sabemos cómo vamos a actuar en una dificultad, en un problema, en una tribulación, en una crisis. No sabemos. ¿Sí? Entonces, las pruebas son para saber, por medio del examen, que es la prueba es un examen, de cómo estamos nosotros en la fe, para poder subir a un nivel superior al que estamos en este momento. Nos enojamos, no nos gustan las pruebas, pero tampoco los que... Yo he estudiado muchas cosas en muchos lugares y cuando venía la prueba, ¿sí? El examen, bueno, no me gustaba, pero tenía que pasarlo si realmente quería lograr un título, ¿sí? Cuando estuve en el Instituto Teológico, tuve que rendir exámenes y tenía que hacerlo porque ¿cómo me iban a calificar a mí sin un examen? Tenían que calificar, no podía sacar menos de 8 o de 80% sobre 100, ¿sí? Entonces, tenía que ser probado, tenía que pasar el examen y demostrar realmente que estaba capacitado para poder subir a otro nivel, ¿sí? ¿Por qué? Porque en todos lados tenemos niveles. En el instituto bíblico, el teológico, hay niveles. Y no se puede pasar al otro nivel si no ha rendido bien las materias que tenía que rendir, los exámenes que tenía que rendir. Y así le pasa a todos aquellos que estudian en diferentes lugares. Tienen que rendir exámenes. Y así es la vida. Pero los exámenes que tenemos y las pruebas que tenemos en nuestra vida estamos acompañados con Dios, tomados de la mano de Dios y a través de Cristo, Él nos ayuda a poder salir adelante. Pero pida con fe. ¿Cómo? ¿Cómo dice? No dudando nada. ¿Sí? Porque hay muchas personas que dicen, bueno, yo voy a pedirle a Dios. Y le pide. Y pasan 10 minutos y no hay respuesta. Pasan horas y no hay respuesta. Termina el día y no hay respuesta. Entonces, ¿qué hacen las personas? Dice Dios, yo no le intereso a Dios y bueno, Dios seguramente no me va a contestar, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos que esperar en Dios, esperar que Él conteste, que Él haga la obra, ¿sí? La obra que Él va a hacer en nuestra vida, en la forma que Él nos prepara, ¿sí? Ahora dice, porque el que duda, ¿sí? El que duda, dice, es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a la otra. Bueno, la mayoría de las personas que están viendo siempre están cerca del mar, del agua, de los océanos y el mar Caribe. Y bueno, saben lo que es una onda de mar, saben lo que son las olas que vienen. Y bueno, dice que no seamos, ¿sí? Que no seamos como esas olas o ondas de mar que van para un lado, que van para el otro.
Dice, no quiere que seamos así. Las olas, bueno, tienen eso de poder ir a un lado a otro, pero nosotros no. Dice, no piense pues que quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. O sea, si está pensando que dudando, no soportando la prueba, dudando y no queriendo esperar, dice que va a estar de un lado para el otro con su pensamiento. Dios le bendiga, mi hermano. Eh, no piense que Dios va a tratar de mover su mano de misericordia a su favor. Si está dudando realmente si Dios le contesta o si Dios existe. Hay personas que realmente no creen. ¿Sí? Hay personas que no creen. Gracias, mi hermana Lili. Hay personas que no creen en Dios. Solo van a la iglesia porque, bueno, a lo mejor lo tienen como un club social. Pero la iglesia no es eso. Así que dice, el hombre de doble ánimo y la mujer de doble ánimo es, dice, inconstante en todos sus caminos. No tiene constancia. ¿Sí? Entonces, no tenemos que ser de doble ánimo, sino que debemos realmente confiar en el Señor, porque si tiene fe significa que tiene confianza. ¿Sí? Si dice que tiene fe, está diciendo, yo estoy confiando en Dios, que a través de Cristo me va a bendecir. ¿Sí? Hermanos y hermanas, que el Señor les bendiga. Recuerde que Dios, la palabra de Dios y Dios mismo nos dice que tengamos gozo en la prueba. ¿Sí? Si soportamos la prueba, produce paciencia en nuestras vidas. Y dice, bueno, pero si va a pedir, dice, si quiere sabiduría, Dios se la va a dar para salir en el problema, en la dificultad, en lo que está pasando. Le va a dar sabiduría en abundancia y sin reproche. Pero si dice que tiene fe, que sea realmente que tiene fe, no dudando nada. No dudando nada. ¿Sí? Hermanas y hermanos, amigas y amigos, que el Señor les bendiga y estaremos compartiendo la palabra el próximo viernes. Dios bendiga a todas las hermanas que han estado conmigo, que han puesto su nombre allí, Silvia Basualdo, la hermana, no me puedo acordar en este momento, que es de Cuba, y Lili Angulo, ¿sí? Es la primera hermana que estaba allí en la lista. Discúlpenme. ¿Sí? Bueno, que el Señor les bendiga y será a la hermana Guerra, ¿sí? Dios la bendiga.